nosotros éramos un grupo muy amplio. Entre ellos estuvo integrando también un poeta llamado Romualdo Santa Cruz. Romualdo tuvo una historia muy triste, ¿verdad? Romualdo termina loco, termina demente. Y él se va a vivir a Clorinda. Un día, haciendo zapping en la tele, veo que hay un poeta que vende sus poemas en las esquinas de Clorinda. Y quedé muy impactado, ¿verdad? Porque era Romualdo, ¿verdad? Y vivía en una carpa. Me fui a visitarlo a Clorinda, nos fuimos con Eddie Benítez, tomamos el colectivo y nos fuimos. Me quedé muy impactado, tanto que me sugirió el título de un libro. El título del libro es Muerte de la Paloma. Y quiero leer ese poema, ¿no? La muerte de la paloma. Romualdo Santa Cruz ha puesto debajo de su hule un manto azul que lo protege de las alimañas. Parece que es de día, pero en sus desolados ojos atardecen los años. Entre el orín navega su invicta palabra. Entre el orín las moscas, el aullido del tiempo que pasa tal cual la patria cuando escupe a sus hijos. La muerte de la paloma. No es necesario que retorne nadie a este lugar en donde vale más un bocadito que el crujido de un pecho al romperse. Y es que en un premio literario cabe el quórum que le falta al deshuesado presidente electo, como en el circo fatal el viento cae en el rugido perpendicular del llanto. La muerte de la paloma. Romualdo Santa Cruz ha escrito una sola palabra equivocada, y es por eso que deberá pagar por el resto de sus días, como si fuera ese y no otro el destino del poeta, trastabillar entre las palabras equivocadas, las palabras que no tienen dueño, las palabras que no tienen sino el hilo que conduce al abismo que retumba allá arriba en el otro abismo, abriendo las fauces que atrapan la vida. La muerte de la paloma. ¿Cuál sería la puerta que se abriera para que pase al fin el tiempo todo y su derivación los hombres? El silencio, el desierto en la sangre del que no escucha ni siente más que su propio apetito. La muerte de la paloma.